día miércoles el pastor me dice, Osvaldo, el miércoles tenés que traer una palabra. Y yo oré tanto al Señor y digo, Señor, ¿qué palabra tengo? Porque hermano, le digo una cosa, todos conocemos la Biblia, ¿verdad? Podemos traer cualquier palabra, pero es la que Él quiere que compartamos en este día. Y este hermano, el evangelista, vino y confirmó esto. La palabra que yo iba a traer. Quería hablar de este acontecimiento porque dice la Biblia que aconteció, dice. Aconteció. ¿Y cuándo acontece? Y yo pensaba para mí, oré tanto al Señor y el Señor dijo, bueno, va a acontecer después. Después que nosotros, después que usted y yo vayamos a llevar la semilla, la palabra. Busquen su Biblia en el libro de Lucas 7:11, a donde hay un acontecimiento. Dice, aconteció. Y cuando hay un acontecimiento, sucede algo maravilloso. Amén. Porque suelo decir, un acontecimiento tiene que ser algo que sucede pero extraordinario. Y esta historia, que usted me puede decir historia de hace 2000, 3000 años, no sé, pero yo le quiero decir una cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Usted va a leer la palabra mañana y va a decir lo mismo, pero con otro contexto. Otro contexto, la misma palabra puede decir, pero es otro contexto porque el Señor le va a ir revelando. Ahora depende de nosotros, amados. Suelo decir siempre, el Señor nos ha llamado a todos por igual, con un propósito divino. Depende en usted y en mí que lo tomemos o lo dejemos. No de nadie más, sino de usted y de mí. Porque el Señor nos dice que ya Él tenía planes antes de la fundación del mundo. En este día íbamos a estar acá lo que estamos. Estamos lo que debíamos estar, dijo una pastora. Amén. Y Él sabe por qué. Y yo suelo decir, Señor, ¿por qué? Porque tú lo sabes. ¿No dijo el profeta el otro día? ¿Vivirán estos huesos secos? No sé, Señor Jehová. Tú lo sabes. Amén. Después, y dice la palabra del Señor, aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pero cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, salía otra multitud. Pero ¿cómo venía aquella multitud? Era de enterrar un difunto, hijo único de una mujer viuda. Pero algo pasó en ese instante. Cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor en esta noche te dice, no llores, no sé cómo ha venido. Quizá hemos venido con lo último, pero el Señor dice, no llores. Yo tengo para vos lo que necesitas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Recuerden esta mujer viuda. Acá no hay viuda, ¿no? Bueno. Ella venía de un pasado sombrío, porque había perdido a su esposo, a su compañero de la vida. Pero ahora estaba en un presente amargo. Y amargo porque había fallecido su hijo, el único hijo, su esperanza, su porvenir, si se quiere, ¿verdad? Y también se había muerto. Y iba a un futuro incierto. Incierto, ¿por qué? Porque no sabía qué es lo
que iba a pasar de ella. Pero ahí vino el dador de la vida. Ahí apareció el Señor. ¿Y qué le dijo? No llores. Dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Oh, qué tremendo, ¿eh? Señor Jesús tocó el féretro y se detuvieron. Joven, a ti te digo, levántate. Ahora no sé qué es lo que está integrado tu ministerio, y a mí me tocó profundamente esa palabra, porque hacía un año que yo no sabía hablar de la palabra del Señor, porque antes he predicado en todo, prácticamente en toda Argentina, de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Catamarca, Santiago, La Rioja, Buenos Aires, por todos lados he andado predicando la palabra. Y yo ese día sentí como que algo se estaba moviendo en mí. Cuando la palabra viene a nuestra vida, nos levanta. Nos levanta. Solo creer en la palabra de Dios. Dice que la palabra crea. Dios lo hizo. Con la palabra creó todas las cosas, Señor. No es que se puso a trabajar y hizo así. No. Él dio la palabra y la palabra la que creó. Por eso digo, crea la palabra de Dios. Porque es lo que crea en el ambiente espiritual. ¿Cómo se crea? Con la palabra de Dios. Y nosotros, usted y yo, somos portadores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Tremendo. Yo yo le dije al pastor, sí, empiezo a contar los testimonios de hace 20 y pico de años, cómo yo llegué a la iglesia. A mal dicha la iglesia, a la sinagoga, porque iglesia es usted y soy yo. Amén. Allá por el 2002, estuve desahuciado de la vida. Yo tengo 2 hijos, tenía 3, pero uno se me quitó la vida allá por 2015. Allá en el 2002, dice mi hija ya mayor, papá, nosotros vamos a hacer nuestra vida natural, la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Yo quedé solo en la casa y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Tenía un comedor grande donde mi finada vieja hacía reuniones con las hermanas los días viernes. Todos los viernes 5 o 6 hermanas había en la mesa compartiendo la palabra. Y por causa de eso, hoy estoy hablando de la palabra del Señor. Por causa de esa profecía de mi vieja. Y bueno, tremendo. Digo, ¿y qué hago ahora? Si me voy a un curandero que me va a sacar plata y punto, que me va a hacer nada. Entonces, hasta las 2 de la mañana he visto una película y así. Apagué. Y esa noche, el 24-25 de octubre del 2002, soñé, Osvaldo, esta es tu lugar. Un galpón grande con sillas. Y al otro día dije, el Señor me llamó. El Señor me llamó y yo tengo que ir. Pero obedecí a la voz de Dios, porque el día jueves 28 de octubre del 2002, por eso digo que el lunes va a ser 22 años que he llegado a mí, que el Señor me ha encontrado y me ha hablado, porque el Señor nos habla. Amén. ¿Sabía usted que el Señor nos habla? Sí, Señor. A veces nos habla por la palabra, a veces nos habla en el sueño. Va a mandar a cualquier chico para hablarte de la palabra del Señor. Y de ahí llegué. Pero ¿cómo llegué? Lo más profundo de la pobreza, de la miseria, de la escasez, aún yo siendo pintor. Yo trabajaba para gente que empezaba los edificios desde afuera, hacía todo y estaba sin trabajo, sin nada. Me quedé sin nada. Llegaba un arquitecto,
No, Osvaldo, porque ya tomamos el bus de 3, muchachos. Iba otro y lo mismo. Pero yo sabía que decía, me arrodillaba 1 hora 45 minutos. Hoy media hora no me puedo arrodillar porque ya no puedo. Y rogaba, Señor, tú me llamaste para cosas grandes. Profetizaba, porque eso es lo que tenemos que hacer, amado. No tenemos nada, no vemos nada, pero estamos creyendo en la palabra del Señor. Amén. No vemos nada, porque en la realidad no vemos nada. Tenía una bicicleta vieja y una moto vieja, que las ruedas andaban así. Le dije acá ese mismo día que hablaba en Córdoba, digo, las gomas eran tan flexibles ya que se veía hasta el aire. Claro, así llegué, pobre, en la miseria más profunda. Pero de allá, el Señor me sacó. De allá el Señor me agarró. Señor, si tú me llamaste, decía yo, tú me llamaste para cosas grandes. No tenía para comer. Venía mi hija y, ¿sabe? Por la soberbia mía no me decían para tomar plata. Papá, toma esto, no. Dejaban el azúcar, en la hierba, en el boldo, dejaban plata. Para no hacerme ser, porque yo era muy soberbio. Porque la soberbia del ser humano es tremenda. Y cuando estamos allá afuera, en Egipto, decían, yo no sé qué soy. Pero el Señor me hizo rever todas estas cosas. Llegué y a los pocos tiempos ya me llamaron de un lado. Porque tengo mucha gente conocida. Yo vine en el 82, llegué a Rosario. Y allá empecé a pintar unas puertas mal pintadas así, y empecé a trabajar en pintura. Después de muchos años trabajé para muchas empresas. Y bueno, usted sabe que bueno, de ahí empecé de allá de abajo. Todos los días mi bicicletita agarraba un bolsito y me iba a trabajar. Y un día dije, Señor, si tu palabra dice que nosotros somos cabeza y no cola, esa palabra me vino. No voy a trabajar más para este contratista, digo, voy a trabajar para mí. Dejé de trabajar. 15 días estuve en mi casa y me llamaron. Mira, bueno, así. Bueno, listo, da. Yo quiero tanto. Sí, tanto. Te doy tanto. Dejé ese trabajo y ya me llamó otro contratista para pintar edificios. Por mi cuenta. Primero empecé a pintar todos los marcos y me dice el encargado, Saavedra, dice, pero vos no estás cumpliendo el arquitecto. Dice, yo le digo, si él me ofreció tanto por cada marco. Bueno, dejamos ahí. Bueno, me llamó una arquitecta. Dice, Saavedra, ¿cómo andás? Oh, bárbara, le digo, bien, ando, estoy sin laburo. Pero ¿cómo no me decís? Dice yo, acá nosotros tenemos trabajo. Bueno, yo cuando tenga trabajo, llamame. Me empezó a dar una casita en Fisher, por allá, y me iba, de una casita. Y empezaron a hacer edificios en el centro. Bueno, hicieron un edificio, los pintores le hicieron, bueno, fui a terminar yo. Ese departamento, el edificio le terminé todo. Ya tenía 2 muchachos, un sobrino y otro muchacho más, ya éramos 3. Y después lo mismo pasó en otro edificio. Yo le pasé el presupuesto y me dice, no, porque esto es así. Una empresa me pasó tanto. Le digo, no te van a terminar. Le digo, con ese presupuesto no te terminan, te van a sacar todo lo que te pasaron y se van. Dicho y hecho. Estamos con mi sobrino en Galvez trabajando y me llama la arquitecta. ¿Sabes? Mira, me pasó lo que me dijiste. Quiero que venga. Sí, le digo, a las 5 estoy acá. A las 5 venía de colectivo y bueno, le digo, mira, esto te va a salir así, casi como nuevo. Lo que está hecho mal. Y Dios de ahí me sacó, pero yo ya conocía la palabra
y ya estaba sembrada, primero y principal la siembra, porque si no sembrar no vas a cosechar. Amén. Nosotros, yo soy campesino, yo me crié en el campo y sé lo que es sembrar y esperar la cosecha. Y cuando sembrábamos más, cosechábamos más, ¿verdad? Siembra y cosecha. No vas a cosechar primero para poder sembrar. Tienes que sembrar para poder cosechar. Y así empecé. Y un día estaba en una casa de oración y dije, Señor, necesito un vehículo para llevar gente grande a las casas, a la iglesia. No sé, por ahí salió una oportunidad, compré un auto viejo del modelo 85. Le di como 100 choques, no sé qué. El autito chocador, me decía el pastor. Bueno, íbamos para todos lados con ese autito. Pero todo a llevar la palabra. Todo a llevar la palabra. Porque yo pedí para la obra. Aún ese vehículo tiene 200 y pico de kilómetros. Pero llevaba pastores, gente a todos lados. Porque yo lo pedí primero y principal para la obra del Señor. Después sí voy a trabajar, voy a pasear, claro que sí. Pero usted sabe que yo el día dije, Señor, yo ya no puedo andar más con él. Cada 20 días se me soplaba la junta. Y le pregunté a él, no, dice, porque vienen los bloques malos de ese Renault 18. No sé, clamé tanto a Dios, ya estuve afuera de... Viene un chico de vecino, ¿cuánto no queremos comprar? No queremos el auto que compro. Sí, le digo, ¿cuánto pedí? 6.500. Bueno, dice, yo te doy dos, así. Bueno, me dio dos, después así. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a decir? Con 2.000, ¿por qué voy a comprar? Hice un pacto con el Señor. Ese tiempo, allá en el 2007, no, 2009, fui a la iglesia Templo Central y dijo un pastor, hoy voy a hacer un desafío. Tengo 50 sobres. Era, no sé, como 700 personas acá en el Templo Central. Y yo estaba ahí que quería agarrar ese sobre, porque yo quería agarrar ese sobre. Y dice, pero no se apure, dice, porque primero es mío, después del pastor Walter, después de la pastora. Y yo agarré el cuarto. Yo agarré el cuarto, porque creo en el pacto, porque Dios dice que es un Dios de pacto. Dios, usted pacta con Dios, no con el hombre. Usted pacta con Dios. Y yo al mes junté 18,000 pesos en ese tiempo. Y me dice mi hija, ¿y de dónde sacaste la plata? A preguntársela al Señor. Llegó un auto, un Renault 19 rojo, extraordinario. Ese auto va a ser para mí, le dije. Un poquito tiempo, me dice el vecino, ¿cuánto te vendo el auto? Porque todo cuando viene de Dios, viene todo a ser. Todo viene encaminado. Compré ese auto. Al año siguiente viene un vendedor de planes. Y me dice, mira, ando vendiendo así. No digo yo tengo el auto. Sí, pero el auto ese te lo damos 20,000 pesos, me dice. Sacas uno nuevo. Yo como que no. Bueno, le digo, ¿cuánto tengo que pagar? 350 pesos. Era ese tiempo. El lunes te traigo la planilla completa y tenés que pagar 500 pesos. 850 empecé a pagar por un 0 kilómetro. Al año tenía 0 kilómetros. Gloria a Dios. Al año, justo, ya lo tenía. Me llama de la empresa. Escuché el teléfono fijo, mi hija dice, papi, dice, se llama de Chevrolet. ¿Qué pasa? No sé, dice. Así que me voy a tiempo.
con el Señor, ¿sabes? Sí, con el alma. Salió sorteado, dice, el 0 kilómetros. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuántos días tengo? Tiene un mes, dice, para venir y hacerlo. Bueno, la siguiente semana me voy. Y le digo, bueno, le digo, lo retiré y vendí el 19 y pagué 30 cuotas CIDES. La saqué, quedé cero. El auto mío. Pero no me quedé con eso. Digo, Señor, no, voy a cambiar, porque era un clásico, Corsa Classic. 17.000 kilómetros tenía y lo entregué de vuelta. Y saqué porque este era más grande, porque como viajábamos a Catamarca, Santiago, a todos lados, con 4 hermanos, entonces el otro era más chico. Pero yo ya tenía toda la plata y fui para ir al contado. Digo, Dios es fiel. Dios es fiel, amados. Yo puedo decir que Dios es fiel porque Dios no va a fallar. El hombre falla. El hombre falla. Pero el Señor no te va a fallar. El hombre no. El hombre va a fallar, pero Dios no te va a fallar. Y Dios le dijo, no llores. No llores, mujer. Y cuando dice mujer, no es que se está refiriendo solamente a las hermanas, sino se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia se está refiriendo el Señor cuando dice no llore. Le dijo a una mujer, pero está para la iglesia. Porque, ¿qué va a decir? Y si yo no doy familia, puede decir usted. De sus lomas van a salir hombres y mujeres, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles. Porque eso es lo que dice la palabra. Yo lo digo, pero porque lo dice la palabra. Yo no me paro acá para decir cosas que a mí se me ocurrió, sino que Dios, la palabra de Dios yo estoy hablando. Y si no le corresponde, agárrese con Dios. Yo nada que ver. Porque nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. No, Él nos ha llamado para que hablemos de las cosas de Dios. Para eso nos ha llamado. Y siéntase privilegiado, amado, siéntanse privilegiados. Porque cuántos quisieran estar acá, pero están atados. No pueden llegar por una u otra cosa, no pueden llegar. Y nosotros tenemos el privilegio de poder estar y escuchar una palabra de Dios. Porque decimos, a mí me han dicho varias veces, un testimonio, estaba en la primera casa de oración que estuve acá, Avellaneda y Doctor Rivera. El primer día que llego, le dije a una hermana, una mujer, una señora grande, como no me conocía la hermana, porque yo llegué por el hijo y por la nuera. Me trajo una silla por allá y el tapial todo roto, así caído. Y le digo, hermana, no sé cuándo van a venir y le van a hacer el tapial. Ah, no, dice, yo no tengo plata, yo soy viuda, yo soy... No, le digo, no se preocupe usted. Dios se va a valer de alguien y le van a hacer. Y a los 2 años, ella ya cerró la casa de oración, porque el hijo volvió a la droga, se enojó y cerró la casa. Pero viene la nuera y me dice, hermano Walter, mi suegra se acordaba, dice que usted le había dicho y ahora vinieron y le hicieron el daño. Es palabra de Dios, no es palabra mía, le digo. Yo comparto lo que él me dice. Y otro día estaba hablando de lo que Dios hace con nosotros, que Dios nos bendice, que Dios
Ayer que fui a pedir un auto para llevar a la gente grande en esa casa de oración. Y terminó la reunión y me dice la hermana, oiga, usted habla bien, hermano, de que Dios bendice y todo. Dice, pero yo tengo cáncer en el útero, me dijo. Y yo le voy y le digo, tenía, le digo. Porque ahora usted se va a hacer los estudios y va a salir todo negativo. ¿Cómo sé yo? Si Dios no habló por mi boca, ¿cómo puedo saber yo que va a pasar eso? Porque ni un segundo dudé en decirle. Porque dice que si tú le dices al árbol ese que se desarrolle y vaya y se plante en el mar y no dudar en tu corazón será hecho. Así dice la palabra. Usted sabe que después vino la hermana y dio los testimonios. Ahí en la casa primero. Pero después vino a la iglesia de Roca y dio los testimonios de lo que Dios había hecho. Dios hace como quiere. Gloria a tu nombre. Si nosotros estamos, pero hay condiciones, preceptos que debemos cumplir en el reino del Señor. Es estar en verticalidad con Él. Estar con Él. ¿Cuántas horas estamos con el Señor? ¿Qué dijo? El diezmo dice, ¿cuántas horas tiene el día 24? ¿Estamos 2 horas y 40 con el Señor? Si Él llamó a los discípulos para que estén con Él, ¿verdad? Y nosotros a veces leemos la Biblia 10 minutos. Lo digo por mí, porque primero para mí y después para compartir con los hermanos. Si nosotros tendríamos que darle el diezmo de todos los días, 2 horas y 40 minutos por día tendríamos que estar con Él. ¿Y dónde vamos a estar? En el aposento. Y cerrada la puerta, dice la palabra. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La palabra es tremenda, esto me enloquece a mí, porque yo cuando empiezo ya no puedo parar, porque es algo que lo llevo muy adentro. Nosotros de qué vamos a hablar, suelo decir, si no es de la palabra del Señor. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Lo de Dios o no? O me pasa a mí nomás. Yo digo, si nosotros estamos con Él, no hay diablo que se ponga. No hay diablo que se va a poner, que se va a resistir a nosotros. Pero hay condiciones y preceptos. Debemos estar con Él. Amén. ¿Cuánto estoy en el día orando a Él, dándole gracias, hablando con Él? ¿Y cómo vas a hablar con Él? El Señor me va a decir, siempre Él escucha. No hay ni un sordo. Lo que yo hablo, Él escucha. Él está escuchando. Pero después depende de mí. Estoy haciendo las cosas correctas. Estamos haciendo las cosas correctas. Muchas veces hablo esto a donde predico, donde hablo la palabra del Señor. Yo puedo predicar cualquier cosa, porque no me conocen, no me conocen en el barrio, ¿verdad? ¿Cómo me conduzco en la vida? O soy un desastre en la vida y después vengo, gloria a Dios. ¿Me entiende, hermano, lo que quiero decir? ¿Dónde voy? Porque lo de Dios es espiritual. Y el hombre o la mujer que se para acá debe estar consagrada a Él para hablar la palabra. No cualquiera puede hablar la palabra. Mi testimonio está bien conservado. El hermano compartía la palabra de la inundación. Señor, Señor, le dice en el 6:46. ¿Y por qué me llama Señor? Le dijo Jesús. Y no hace lo que yo te digo. Es tremendo, amados.
La palabra de Dios es tremenda. Esto es todo lo que el Evangelio en sí es espiritual. Si yo no estoy bien, no puedo hablar de la palabra, amados. Debemos estar bien con Él. Primero y principal con Él. Debemos estar bien. Porque lo que yo estoy soltando tiene que ser de bendición. Eso estoy transmitiendo. Lo espiritual de Dios estoy transmitiendo, amados. Si yo soy un desastre en mi vida, ¿qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy impartiendo? Desastre. Por eso muchas iglesias pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque los que están acá en el ¿cómo se dice? En el púlpito, están hablando cosas que no lo hacen. Yo he predicado, he estado pura y exclusivamente mucho tiempo para hablar de ofrenda y diezmo, porque yo era uno que ponía. Dios me ha dado esa capacidad de dar, de poder dar. Pero tiene que ser una persona que sepa dar, que tenga ese espíritu de dar. Eso es lo que, porque está dando el espíritu. Usted sabe que yo estaba en casa de oraciones y los diezmos de las ofrendas por mes traía 4,000, eran 3 años. Y le dice el evangelista al pastor Omar, pastor, dice, acá el único que trae mucho de ofrendas es el hermano Osvaldo. ¿Y cómo lo va a traer si él es un hombre que da? Porque doy el espíritu. Porque lo que tengo doy. Lo que no tengo no puedo dar, amado. Y si yo no hago lo que estoy diciendo, cae la palabra en saco roto. No puede haber ninguna prosperidad. Porque la palabra de Dios es prosperidad. En sí la palabra de Dios es prosperidad. Yo no sé, no quisiera ofender a nadie, porque no es mi intención. Pero sí hablar de la palabra, de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Lo que transmitimos desde acá es espiritual. Y eso es lo que va a hacer, lo que va a dar la prosperidad al pueblo del Señor. Se fue la hora. Aparentemente se fue la hora. Qué tremendo, ¿no? Parece que cuando, y si se calienta un poco el pico, decíamos antes cuando pedíamos un vino. Yo le decía, amado, sonríe que Jesús te ama. Qué tremendo, ¿no? Digo, yo digo, he ido a predicar a cuántos lugares. He ido con el pastor, con el apóstol Omar Otero, a predicar a Santiago. Y cuando terminó la reunión, venía a que yo le ministrara. Y le digo, no, perdón, acá está el pastor, que el pastor puede orar por usted. Y el pastor me dice, no, Osvaldo, ellos quieren lo que vos tenés. Vos tenés que impartir lo que vos tenés, porque eso es lo que ellos quieren. Digo, Dios me ha usado tremendamente. Pero yo puedo decir cualquier cosa como digo, ¿no? Ahora, tiene que ser el testimonio. Eso tiene que ser más poderoso que las palabras. El testimonio, amados. Pero él estaba ahí. Y él te puede decir, no llores. ¿Qué es lo que te está? ¿Qué es lo que se murió? Él le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó. Tremendo. Lo que Dios nos dejó, esa enseñanza para usted y para mí. Pero primero hay cosas que debemos hacer nosotros, cumplir preceptos
Tremendo. A ti te digo, levántate. Amén. Y se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar. Y se lo dio a su madre. Amén. Y el pueblo tuvo miedo. Y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado su pueblo. Tremendo la palabra del Señor y se extendió, dice la palabra, por toda Judea y por todas las aldeas de alrededor. La fama de él. Porque él fue. Y cuando nosotros vamos, algo tiene que acontecer, amado. Por eso le digo, si no vamos, nada va a acontecer. Nada. Nada va a acontecer. Aconteció después, dice que él iba. Y con él iba, dice, muchos de sus discípulos. Era una gran multitud. Ahora yo me imagino cuando él iba, aquel que lo sacó que estaba 38 años en el tanque de Bethesda, el ciego Bartimeo, me imagino todo eso, gritando y alabando el nombre del Señor. Iba todo, dice, en jolgorio, pero de allá venía, de la ciudad salía gente que venía llorando, acongojada, sufriendo, pero se juntó con la vida. De allá venía la muerte, pero después vino la vida. ¿Qué prevaleció? Ahora qué contradicción, ¿verdad? Porque venía de allá a enterrar un difunto, pero acá iba la vida. Y la vida cuando vio dijo, mujer, aquí te digo, no llores. Y se acercó. Cuando tocó, lloró, se detuvieron. Y no le tocó ni no dice la palabra. Joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó. Tremendo. Esta palabra es para los que creen. Y si nosotros estamos acá, es porque creemos la palabra de Dios. No venimos a pasar el tiempo. No. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos con un corazón dispuesto a tomar la palabra de Dios. Dios puede hacer maravillas. Un testimonio, y ya con esto terminamos, del profeta Esteban. Cuando era nuevito, éramos los dos nuevos en el camino. Yo tenía una moto scooter, esa chiquita. Yo 10, 12 cuadras, 13 quizás, de mi casa hasta la casa de él. Así que me fui, le digo, Esteban, vengo a ayudarte, le digo, a la iglesia. No, dice, tío, después voy a ir. Esto yo supe hace 10 años más o menos. Que en Córdoba me llamó a predicar y ese día cuando yo dice, estoy como pastor por él, por mi tío. Porque él me dijo, no, si vos no te vas, yo no me voy. Dice que yo le dije, no me acordaba. Por eso digo que donde hay uno, usted tiene que ir a compartir la palabra. Porque ese puede ser un profeta, un evangelista, un apóstol, un pastor, que va a sembrar la palabra. Muchas veces decimos, sí, somos un poquito. Gloria a Dios. Gracias. Por una persona. Y digo yo, qué tremendo como es Dios. Porque era cosa de él, no cosas mías. Pero él hizo esa obra maravillosa. Gloria a Dios. El profeta Esteban es un hombre de Dios. Gloria a Dios. Tremendo hombre de Dios. Pero yo he sabido, yo he hablado mucho con él. Lo que hacía, porque la palabra de Dios es tan maravillosa, que tanta revelación, digo, que tiene ese hombre. Es tremendo. Tremendo. Por eso digo, si tiene que ir por uno, vaya.
Llévele una palabra de Dios. Muchas veces con un testimonio Dios puede hacer maravillas. Póngase en pie, hermano, porque se está estirando. Y si no vamos a llegar, mañana muchos trabajamos. Muchos trabajamos. Bueno, pero permítanme, pues digo más. Primero, conservémonos al Señor. Primero busquemos la guía de Él. Primero busquemos la guía del Señor. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas, dice, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Te van a seguir. Vos no la vas a andar buscando, sino que la palabra, las bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Pero primero hay que pagar el precio. ¿Cuántas veces decimos, cuál es el precio que aquí? No va a ser como ese hombre que fue a decir, yo quiero lo que ustedes tienen, yo quiero el Espíritu Santo que ustedes tienen. Eso no se compra. No se compra en la tienda. No. Eso hay que pagar el precio. ¿Y cómo debo pagar el precio? Humillándome ante Él. Humillándome ante Él. Un año fui a predicar al Chaco. Y el pastor, no sé si usted lo conoció, al pastor Santiago Soma. No, me llevó a un pueblo como 50 kilómetros. El hermano me dice, pastor, si no tuviese como ciego petizo, Zapallar, San Martín es lo mismo. Dice, voy a predicar esta noche. No, mañana me dijo. Así que yo digo, esta noche me dio un tiempo a orar, a pedir una palabra para ese lugar. Y Dios me daba una palabra que, donde David fue a buscar el arca. Pero incorrectamente, porque el arca se trasladaba en los carros tirados por mulas. Y esto de lo que trasladado, ¿cómo lo llevaban a mano? Ahí es donde toca el arca y queda, se murió. Y David dijo, no, ¿qué voy a hacer con esta? No la voy a hacer con mi casa de arca. ¿Y acá dónde podemos dejar? Ahí dice a 3 kilómetros está la casa de Obededón. Allí van a Obededón. ¿Cuántos tuvo la arca en Obededón? 3 meses. Fue bendecido, no sé a cuántos años fue bendecido Obededón. Hay alguno dice que queda de las generaciones de Obededón. En 3 meses, ¿pero qué hizo Obededón? Llamó sus 7 hijos y 3 hijas y le dijo, acá tienen que respetar, porque esta es el arca de Dios. Humillarse. Van a venir acá, tienen que humillarse. La palabra de Dios cuando viene a nosotros, pero tiene que incrustarse, digo yo, en nuestro corazón, porque si no de otra manera no amamos. Ahora, cuando entendemos y nos aferramos a la palabra de Dios, es algo tan maravilloso. Yo llegué ya después de viejo, 53 años tenía cuando llegué al camino. Pero digo, no, la experiencia más maravillosa que he podido tener en la vida es haber conocido al Señor Jesucristo. No hay otro. Puede haber un pasajero así, pero no es como el Espíritu Santo del Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Quedarnos acá. Dijo, quédense, porque acá va a mandar el Espíritu Santo y después van a ser enviados. Amén. Amén. Damos gracias en esta noche. Amén, Señor Jesús. Que el Señor pueda controlar, que el Señor pueda ministrar sus vidas.
vida en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,